y también cómo caemos a veces en hábitos y en una rutina que es a través de muchas de nuestras creencias. Y hoy también vamos a trabajar lo que son pues todas esas creencias que se convierten en costumbres, estas se convierten en hábitos y estos hábitos entran a nuestra zona de confort. Entonces también tenemos que hacerle un cambio a esas creencias porque estamos pasando por una crisis y las creencias se activan demasiado. Entonces, pero también ver pues de dónde nacen todas esas, por eso vamos, yo quiero que primeramente para poder iniciar que hagamos un ejercicio. Ustedes les están viendo una imagen y yo me gustaría, por favor, que escribieran. Dice, describe qué te evoca esta imagen. Entonces, obsérvenla y les voy a dar como unos minutos, un minuto o dos para que puedan ustedes observarla y saber qué te evoca esa imagen, porque hoy pues vamos a tener varios ejercicios. Entonces los voy a dejar unos instantes trabajando y ya cuando estén listos, pues ahí me le van diciendo a Héctor que ya cuando ya tengan su respuesta o lo que escriban sobre esta imagen. Okay. Obsérvala detenidamente. Conéctate con esa imagen y lo primero que llegue tal vez, pues ya lo puedes escribir. ¿Listos? ¿Qué te dicen? Mira, me dice... Omar Paz nos indica que le emite tranquilidad. ¿Eh? Tranquilidad. Ajá. Otro poquito participante nos dice que nostalgia. Ok. Bueno, pues lo que hayan escrito, les digo, miren, la imagen no se comunica con nosotros. Uno se comunica con la imagen. ¿Por qué? Porque pues prácticamente la imagen no tiene, podemos decirle que no tiene vida. Nosotros le damos la vida, le damos la emoción, ¿con qué nos conectamos hacia esta imagen? Pues con lo que tal vez también está algo que está pasando en este momento o que que tiene días, tiempo, o en ese momento es lo que tal vez también estemos sintiendo. ¿Por qué? Porque esa imagen simplemente cada quien la va a interpretar a su manera, se va a conectar de forma diferente, entonces es como, pues es fría. Aparte pues de lo que evoca, qué tan importante es que uno se conecte realmente con las cosas, se conecta. Es como si tuviéramos también aquí una piedra, a ver qué sentiríamos tener esa piedra y qué significaría para nosotros esa piedra. Pues nos daríamos cuenta pues, que es una piedra y que cada quien le va a dar un significado y también cada quien va a sentir algo diferente. Son dos cosas, qué significa y qué sensación te produce esta imagen. Ahí es cuando es preguntarte, ¿no? Si de verdad has estado tranquilo o realmente estás teniendo esa nostalgia, pues es bueno saber qué es lo que te está creando esa nostalgia en este momento. Si alguien, pues a veces hay personas que le pueden poner, pues a lo mejor soledad o como paciencia, paz, alguna emoción muy agradable o tal vez una emoción no tan agradable. Entonces es preguntarte y conectar contigo qué realmente está pasando en este momento con tus emociones al escribir lo que te evoca esta imagen. Y ahí es cuando
tú tienes también que hacer autoconciencia para que te des cuenta con qué está conectado, con qué situación, persona, evento o hacia ti mismo está conectado eso que acabas de escribir. Si también tienen alguna duda o una pregunta, pues ya me lo dirán. Entonces, con esto podemos arrancar también y vamos a hablar algo muy importante, las pérdidas y ganancias de las experiencias vividas, porque las emociones se conectan mucho con todo lo que son nuestras experiencias vividas. Nosotros vamos creando nuestros propios patrones de vida, les llaman que se convierten precisamente en creencias, en patrones de vida, en guiones de vida, en contratos inconscientes. Entonces, cada uno va dirigiendo en nuestras vidas y mezclándose con las nuevas experiencias que vamos viviendo. Sin embargo, es importante saber cómo nace una creencia, para que también aquí pues empecemos a revisar. Miren, nosotros somos esencia. Es como si yo les preguntara a ustedes, ¿qué es para ti un bebé o un recién nacido? Entonces podrás decir, tal vez, por si dijiste ternura, dijiste paz, podrías decir libertad, pues muchas cosas de lo que para ti significa un recién nacido. Entonces, es como llegamos a este mundo con una razón de ser y llegamos en parte como, pues podemos decir, más limpios, aunque también sabemos que vamos llevando en nuestra memoria del inconsciente colectivo y del inconsciente familiar, pues las historias también de nuestros padres, de nuestras familias, que se van quedando allí y que, pues, aunque nosotros no lo hagamos conscientes, ahí están registradas. Sin embargo, al nacer, prácticamente estamos como más limpios, más libres. Pero ¿qué va sucediendo? Sucede que pues se van creando las experiencias. Hay 3 tipos de experiencia. Hay experiencias impuestas, hay experiencias razonadas y hay experiencias sentidas. Hay estudios en que gran parte, en un porcentaje muy alto, podemos hablar entre el 80 y 20, recordando la ley de Pareto, prácticamente el 80% de nuestras experiencias han sido impuestas. Y el 20% de nuestras experiencias han sido pues racionales. Sí, y las sentidas son ambas, porque una experiencia razonada o una experiencia impuesta, las dos se sienten. Entonces, les voy a poner un ejemplo. Es como si, supongamos que hay un niño, pues a lo mejor de 5 años, y que la mamá le está dando que se coma su sopa, y el niño le dice que no. Entonces, no tengo ganas de sopa. Entonces, la mamá tiene dos o 3 maneras de responder. Una de ellas es cuando en esa experiencia que está viviendo el niño le puede decir, te tienes que comer esa sopa porque yo lo digo. Entonces, ahí es cuando se impone, en esa experiencia queda impuesta. Con el debes de, el tienes que, porque yo lo digo. Entonces la experiencia se impone, y también como se imponen nuestros valores, que no todas las experiencias impuestas tienen que ser malas, al contrario, también son buenas, porque también ahí es donde se han impuesto muchos de nuestros valores, como es el respeto, que es la tolerancia, que es el pedir por favor, que es todo lo que realmente nos ayuda a una convivencia más sana, que también fue necesario que lo impusiera porque se fue educando con esos valores. Entonces, cuando esa misma experiencia le ponen a lo mejor razonada, es como, dicen que cuando tú hablas con un niño, ¿sí? siendo nosotros muy adultos o adultos, entonces es como a un niño
o nos ponemos, por decir, a su altura, bajamos nosotros, o lo ponemos en una mesita para que ambos estemos a la misma altura de nuestra cara, o sea, mirándonos a los ojos. Y ahí, si ese niño, supongamos, se llamaba Pepe, pues ahí cuando tú vas a crear una experiencia razonada, ahí no le vas a decir Pepito, lo vas a mirar directamente. ¿Por qué? Porque vas a ir educando la parte racional. Entonces ahí es cuando le dices, a ver, Pepe, esta sopa, y primero hay que darle una razón de por qué es importante que se coma esa sopa. Es hora de comer, esta sopa te va a ayudar porque tiene proteínas, porque, o por lo que tenga, ¿no? Porque te va a servir para tu desarrollo, o sea, ¿sí? Y es importante que te comas esa sopa. Incluso cuando somos niños, pues a los niños se les educa bajo el conductismo, que o sea, le llamamos como conductas dirigidas con valores. Entonces, a veces también los niños de pronto quieren también como alguna ganancia, pero más que ganancia los vamos condicionando. Si tú le dices, si te comes esa sopa, te voy a comprar un caramelo. Si no te la comes, no hay caramelo. Entonces va creando una creencia bajo condicionamiento, que para obtener un premio tiene que obedecer a algo. Entonces lo mejor es, pues a esa edad, ayudarlos a tomar decisiones a los niños de cómo preguntarle, por ejemplo, a ver, Pepe, ¿tienes ganas de ir a jugar al rato? Pues sí. ¿Y también se te antoja comerte un caramelo? Sí. Entonces, pues tú, ¿qué decisión vas a tomar? Te comes la sopa y tendrás tu caramelo. Y si tú también, o sea, y vas a poder también jugar más rato, pero primero es importante que te nutras y todo. Entonces, ahí no tanto es que se condicione, pero se le ayuda al niño a tomar decisiones. Entonces el niño va a decir, pues sí quiero o no quiero, pero también si dice, pues no quiero y tampoco quiero caramelo, pues entonces también hay que mostrarles que como ellos tomaron la decisión, pues también tienen que vivir sus consecuencias. Claro, todo dentro de la etapa del niño, dentro de la edad, porque no vamos a trabajar con ellos con cosas que de acuerdo a su desarrollo todavía no estén listos o preparados para llevarlo a cabo. Pero entonces el niño va aprendiendo y va creando una creencia de que realmente él puede tomar decisiones. Porque es muy común que si a ese niño, supongamos, empieza a abrir una bolsita de galletas y se enoja porque no puede, entonces inmediatamente aparece un adulto que le resuelve la vida. En lugar de decirle, a ver, tú puedes, búscale cómo, es donde hablamos también de la autorregulación. Cómo crearle alternativas a ese niño para que vea las diferentes formas de abrir esa bolsita de galletas y no, aunque se desespere, porque pues es parte también de la frustración, pero es parte también de una autorregulación para que él aprenda a abrirse camino con otras opciones. Pero también si el niño te dice, pues no quiero esa sopa y no voy a comer, entonces, pues no te la comas. Entonces el niño lo tomó una decisión, o sea, fue por capricho. Y si ese adulto, esa figura de autoridad se lo permitió, entonces él va a aprender a manipular. Entonces, ¿qué tan importante es trabajar estas experiencias? ¿Por qué? Porque van a ir formando la manera en que nosotros vamos a ir desarrollando nuestra inteligencia emocional. Porque todas esas experiencias que también a veces son necesarias han sido impuestas, pero también es darnos cuenta cómo a lo mejor nos hemos casado tanto con ellas que hemos olvidado ser más flexible y nos quedamos con esas creencias. Lo mismo sucede cuando entramos en una crisis. Si de niños vimos
que papá o mamá vivieron alguna crisis, porque ellos también tuvieron que vivir sus crisis, tanto familiares como pues a nivel social. Entonces, ¿cómo afrontaron en familia nuestros padres esas crisis ante todos los aspectos de la vida? Y entonces, aprendimos a mirar cómo confrontar una crisis. Entonces, por eso es bien importante trabajar con las creencias. ¿Por qué? Porque se activan en estos momentos de crisis. Esas creencias se vuelven a como salen de ese registro y hasta dónde se pueden elevar. Y el problema también aquí es que a veces nos podemos cegar ante nuestras creencias cuando las otras personas pueden tener algo diferente. Dicen que las personas no nos caen mal. El ser humano no nos caemos mal, ¿sí? Con lo que nos cae mal, con lo que rechazamos, son precisamente esas creencias, esos paradigmas, esas conductas, esas actitudes, es con los que nosotros chocamos y con lo que nosotros nos enganchamos. Más adelante les diré lo que es un enganche emocional. Entonces aquí es como recordar, ¿no? ¿Qué estás viviendo actualmente con esas creencias? ¿Cuál fue impuesta? ¿Cuál fue razonada? ¿Cuál fue sentida? Porque ambas se sienten. Entonces, una vez que se van creando todas estas experiencias, sucede que cuando ya nace la creencia, cuando se empieza a tomar la decisión de que así es o así va a ser, entre los 7 y 8 años. Ahí ya se quedan registradas el más alto porcentaje de todas las creencias que actualmente las vamos acarreando todavía en nuestra manera de vivir y de ser. Entonces se va creando una creencia. Fíjense, aquí las creencias en una parte de lo que es la psicología, le llaman a esta forma de crear creencias, le llaman frederas. Bueno, que ya si ustedes lo traducen en otra manera, pues se van a ir a otra palabra, ¿no? Es cuando tú dices, ay, como dices, son frederas o son fregaderas, pero viene de la palabra fredera, que es como pues, algo que tal vez fue una creencia pues, que le dimos vida, la fuimos regando día a día y con cada momento que hemos vivido se siguen activando. Entonces ahí es donde tú tomas una decisión. O supongamos también en una experiencia sentida de que por alguna razón te fue mal en la escuela, un maestro tal vez pues no te identificaste totalmente con él, y ahí es donde, pues también cómo sentiste esa experiencia, o cómo cuando tú pediste amor, no estaban preparados para dártelo como tú querías, porque siempre queremos ser únicos para papá y mamá, siempre queremos ser únicos. Ahora imagínate cuando pues, ha habido ausencia de uno de esos progenitores. Entonces todo esto se mueve y que se dijo. Entonces aparecen esas creencias y ya las traemos todas bien registradas. Y después de esa decisión que tomamos, entonces aparecen las conductas. Y aquí es donde las conductas nos traen dos cosas, dice, pérdidas o ganancias. Si, por ejemplo, te dijeron que eras el más inteligente y tú te la creíste, que eras muy inteligente, que sacabas muy buenas calificaciones, entonces creaste una conducta de ser una persona muy inteligente, pero también se sufre, porque tanto las experiencias que las vemos como muy favorables, esos mensajes, o no tan buenos, los dos te van a traer pérdidas o ganancias, porque imagínate, una persona que le dijeron siempre que era muy inteligente y el día que se equivoca, sufre. Sufre, ¿por qué? Porque también puede crear un impulsor negativo que es como el querer ser perfecto. Entonces ahí es donde el día, y cuando no se da permiso a equivocarse, y si es líder, si es padre, si es ya como es adulto,
o dirige gente, dirige grupos, pues no se va a dar permiso a que las otras personas se equivoquen y le va a costar trabajo hacer equipo. O si te dijeron eres un vago, eres un impulsivo, eres una enojona. Entonces también por ese mensaje se fue creando esa creencia. O un día tal vez tu mamá te mandó a la tienda de abarrotes y te dijo, mira, me traes jabón, arroz y azúcar. Y tú ahí vas cantando cantando, ¿eh? Como la cancioncita del arroz ahí para recordar. Pero sucede que en la calle te encuentras unos amiguitos, unas amiguitas que están jugando. ¿Qué va a hacer el niño? El niño se va a distraer y se queda allí observando y queriendo a lo mejor jugar o entrar al juego. Y en eso sale la mamá enojadísima. ¿Qué pasó? ¿Qué por qué? Corre él a la tienda y le trae dos cosas a mamá y se le olvida una. Y ahí es donde la mamá, en lugar de decir, mira, se te olvidó, te distrajiste, corre nuevamente, ve. No, le pudo haber dicho, es que eres un distraído, no escuchas, no tomas atención por estar nada más jugando y todo. Y si alguien por allí escuchó y a esta persona se le vuelve a olvidar algo, no, pues como dice mi mamá o dice mi papá, tú eres bien distraído. Vamos creciendo. Y yo puedo ir diciendo, es que, soy muy distraído. ¿Y qué sucede? Imagínate, estás en tu trabajo, estás en un proyecto, y como tú eres muy distraído, te van a decir, no, pues es que tú no entras a este proyecto, porque ya ves que eres muy distraído. O sea, ¿qué te trajo? O una ganancia o una pérdida. Que a lo mejor también en ese proyecto es ganar más dinero. Y ahí es donde, o dices, ay, qué bueno, sirve de que me voy de vacaciones. Es dependiendo del momento, la situación, que te dejó esa creencia que tú decidiste que así iba a ser. Una pérdida o una ganancia. Porque es como si le dicen cuando les dicen que todavía a estas alturas del siglo que estamos viviendo, del momento que estamos viviendo, con los estudios y con todo lo que tenemos a la mano y al alcance, todavía hay personas que le dicen a los hombres que los hombres no deben de llorar. Que fue un mensaje muy fuerte, ¿sí?, que se les ha dicho, y que las mujeres, por ejemplo, de estas 5 emociones, una de las que fueron como más impuestas para no ser expresadas en el hombre fue precisamente ¿cómo se llama? El miedo y el amor y la tristeza. Que los hombres no lloran, que no seas tan débil, que no seas miedoso, o también a las mujeres no seas miedosa, ¿sí? Y a ellos como que les mostraron que sacar el coraje es más válido en el hombre, y cuando una mujer que sacaba el coraje dice, pues no, es una enojona, eres mujer. Entonces, ¿qué sucede cuando vamos creciendo y esa emoción que no se expresó, muchas veces no crean que es como decir, pues ya no, como yo soy muy enojona y pues quiero ahora, o nunca expresé mi rabia, mi coraje, pero ahora lo quiero expresar. Pues hay que expresarlo con inteligencia emocional, porque ¿cuál es el riesgo? Que lo expreses con rebeldía, que lo expreses con capricho, que lo expreses con otra emoción o con ira, y ahí es donde no es adecuado. Es como cuando en un fútbol que dices, pues, oye, el que perdió, pues perdió, o sea, es parte del juego, pero hay personas que hasta se pelean porque perdió su equipo, y bueno, ustedes se ven, ahí es donde se desbordaron las emociones, en lugar de decir, nos divertimos, se gana y se pierde en un juego, pero no. Entonces aquí es donde, si a esa persona, a ese hombre le dijeron que no llorara, entonces va creando una conducta de aguantarse el llanto. ¿Y qué le trajo? Pérdidas. ¿Por qué? Porque va bloqueando esa emoción que se va quedando ahí en nuestra parte del cuerpo y lo puede somatizar de otra manera. Entonces, va creando una imagen. Después
de la conducta aparece la imagen, que es tu personalidad. Y podemos decir, ah, mira, ahí va el que no llora. O porque te dijeron alguna vez, usted nunca pida, usted nunca ruegue. Cuidado, vas creciendo, entonces en lugar de atreverte a pedir, porque cuántas cosas en la vida has perdido por no atreverte a pedir. ¿Cuántas? Entonces, no supiste pedir, entonces te creaste como un orgullo y te aguantaste. Entonces, ¿qué imagen creaste en ti? Ay, mira, ahí va el orgulloso. Ahí va la persona, ahí va el creído, el que no expresa, ahí va eres una persona muy fría. Y nos van poniendo etiquetas y de por sí nos las pusieron desde la infancia. Entonces se va repitiendo esa etiqueta y hasta tú la vas, hay personas que hasta se sienten premiadas por tenerlas. Sí, es que así soy yo y entonces, cuidado. Entonces aquí es donde también hay que saber trabajar nuestra inteligencia emocional, entendiendo cuáles han sido nuestras creencias, las etiquetas que nos pusieron, el guión de vida, que es lo mismo que si vimos cosas que es como cuando alguien por decir que se casa y empieza a visitar o empieza a vivir en pareja, ¿y dónde empiezan a chocar? Con sus hábitos, con sus creencias, con sus costumbres. Entonces, no hay familias raras, hay creencias y hay costumbres. Y chocamos mucho con ello. Y eso hace que cuando venga un conflicto, chocan esas creencias, esos guiones, esos patrones, y ahí es donde yo quiero tener la razón, y los demás no, y se puede crear también ese guión. Yo estoy bien, los demás están bien, yo tengo la razón, ustedes no. Entonces siempre nos podemos cerrar a querer tener la razón. Entonces yo los quiero invitar también a que hagamos un siguiente ejercicio para ir viendo, o sea, cuál han sido algunas de esas creencias que a ti te está costando mucho o que de alguna manera ya te está trayendo alguna pérdida. Si hay ganancias, pero ganancias de ganar, pues quédate con ella. Pero si hay una ganancia de nada más yo gano y tú pierdes, entonces ya no se está aplicando con asertividad la inteligencia emocional. Se trata aquí de ganancias donde incluso en las ganancias no significa que tú ganas al 100, significa que también hay que renunciar a algo. ¿Sí? Si yo estaba acostumbrado a tener un hobby y hago vida ya con alguien, entonces dices, bueno, le dedicaba a lo mejor a este hobby todo el sábado completo. Bueno, pues renuncia y bájale a lo mejor a tomarlo nada más medio sábado. O sea, tenemos que empezar a negociar también con nuestras creencias, no a cambiarlas totalmente. Mi creencia es mía, pero puedo negociar con la que tienes tú. Y esa también, y negociar habla de una de estas habilidades sociales de la inteligencia emocional, donde entramos en una verdadera comunicación. Chocamos. Entonces, ¿cómo estás chocando con tus creencias actualmente en este momento de confinamiento, en este momento cuando te estás comunicando también a través de tu trabajo en casa, con tus compañeros de trabajo, si lo estás haciendo? ¿Cómo estás chocando o llegando a acuerdos con esos hábitos, creencias de tu equipo de trabajo, de tu familia, con las personas con las que te comunicas? Ahí es donde te puedes quedar emberrinchado, ¿sí? Y diciendo otra vez, y creyendo que pues la culpa la tiene el otro y no asumimos esa responsabilidad. Entonces yo les invito también a hacer un ejercicio y dice aquí, recuerda y escribe alguno de tus creencias mismas que te han traído pérdidas o ganancias. Entonces, aquí escribe, por ejemplo, dice, menciona alguno de tus mensajes recibidos. Acuérdate a través de las emociones o a través de las etiquetas, te dijeron que eras agradable, que eras tímido, que eras sociable, que eras el vago, que eras la bonita,
la fea, o sea, ¿qué te dijeron? O que deberías de hacer esto, que no debes, o sea, ¿qué mensaje? Y posteriormente, pregúntate si esa experiencia fue para ti agradable o desagradable, si esta etiqueta te gusta o te disgusta, y qué creencia se formó en ti. Si a la mujer le dijeron las mujeres no deben de rogar, entonces imagínate, voy así con la vida, con ese orgullo, con esa soberbia, con esa, cuando dices, pues, ¿por qué? Si puedo pedir. No hay que perder la dignidad, pero hay que saber acercarnos y pedir, que es lo peor que nos pueda suceder. Pues que nos digan que no. Y ya, con eso es válido, pero dices, quedarte por no atreverte a pedir algo, por no acercarte, por haber tomado distancia, por una idea errónea, ahí, cuidado. Entonces, ¿cuál fue la creencia que se formó? ¿Y qué conducta te ha creado a ti? A través de, a veces nos lo dicen, hasta la misma familia, los mismos amigos nos dicen, ay, es que tú eres muy alegre, ay, es que tú siempre te enojas de todo, ay, que tú pareces, como dicen, cantarito de tlaquepaque, ay, que tú, o sea, ¿qué te dice también la gente a tu alrededor? Si ya te lo dicen de 10, te lo dicen 9, te lo dicen 8, entonces significa que algo tengo que trabajar yo conmigo. Si de esos 10 te lo dice uno, te lo dice dos, no pasa nada. Es parte de la vida. Entonces, ¿qué conducta se creó en ti a través, cuál es tu comportamiento y qué imagen se ha formado donde así soy yo, así eres tú, de tu personalidad? Los voy a dejar también unos momentos para que hagamos este ejercicio. Si tienes alguna duda para hacer el ejercicio, pues preguntas. Conéctate. Incluso puedes cerrar tus ojos para a lo mejor, para ir en el tiempo y en el espacio, si hay alguna situación, alguna creencia, cuál es el comportamiento que tú quisieras hacerle un cambio, porque ahí es donde vas a encontrarlo también. Date tiempo. Incluso puedes conectar, tal vez quién te la dijo, qué figura de autoridad te la dijo, o tú formaste ese contrato inconsciente de que así era. Vamos a ver si hay alguna pregunta, alguna duda, Héctor. O que levanten la mano si ya terminaron todos el ejercicio. Celia, por aquí nos preguntan ¿cómo se hace para lidiar con las derrotas personales? Con las derrotas personales, mira, lo vamos a ver un poquito adelante, que hablemos de cerrar ciclos,
que prácticamente fue alguna experiencia que te marcó algo para continuar en la vida. Entonces, más adelante te doy una herramienta, pero tal vez ahí también te identifiques ese evento qué creencia te dejó, qué comportamiento te ha dejado a partir de ahí, qué actitud has tomado ante la vida después de algún evento difícil, y para saber cómo cerrar ese ciclo y hacerle un cambio a esa conducta. Más adelante les doy esa herramienta, y si todavía queda algo, te la contesto con mucho gusto. ¿Pero ya terminaron todos? Bueno, entonces vamos a continuar. Esto de alguna manera es irlo aterrizando. Entonces, porque también cuando hablamos de derrotas, a veces las personas se pueden quedar en esa etapa, se pueden quedar pues allí anclados, y lo importante es avanzar. Entonces, en esas creencias es darte la oportunidad de hacer cambios. Y tú mismo te tienes que proponer cómo ser más flexible, cómo atreverte más y correr tus propios riesgos, los riesgos limitados, para que puedas y saber que si vas a... No es obtener al final siempre la respuesta que buscamos, es que te sientes bien. Porque dicen que las expectativas, si vamos a vivir mucho de expectativas, como dicen, las expectativas son ilusiones que nos crean desilusiones. Y entramos a la importancia de ser empáticos para que estamos viviendo momentos también muy difíciles, donde pues cada quien en su contexto está viviendo en su historia, y con la primera persona que tenemos que entrar en empatía es con uno mismo. Empatía es pues cómo comprenderte también a ti, porque a veces si no tenemos empatía con uno mismo, no podemos expresar esa empatía. ¿Qué tanto también después de esas creencias que tú a lo mejor al mirarte al espejo al entrar en tu diálogo interno, qué tanto te dices? Porque algo que va en contra de la empatía es el juzgarnos, el criticarnos, la autocrítica es muy cruel. ¿Qué tanto te dices? O esas maneras de creer que no vas a lograr algo, esas creencias acerca de lo voy a poder hacer o nunca lo voy a lograr, o qué pasa en ti
tienes que entrar, la empatía te va a crear también tu autoestima, es creer en ti con lo que hay, con lo que tienes, es poder comprenderte a ti, porque si no, no vamos a poder entrar en empatía con los demás. Una cosa, miren, la empatía no significa estar siempre de acuerdo con alguien, no, es entender su punto de vista, es entender que también, como se los pongo aquí en la diapositiva, dice, antes de juzgar, recuerda que detrás de cada ser humano hay una historia. Y ahí es donde nos cerramos y creemos que yo es el que también otra vez con mis creencias tengo la razón. Entonces tenemos que entrar en empatía, es no siempre tampoco estar de acuerdo con las opiniones de los demás. Una de las grandes frases o principios de la asertividad es que cuando alguien no esté de acuerdo contigo, es poderle responder, estoy de acuerdo en tu desacuerdo. Entonces ya es parte también de una empatía donde es simplemente ponerte, como dicen comúnmente, ponerme en el zapato del otro y ponte en el tuyo porque tú traes tu contexto y tu historia, la otra persona trae su contexto y su historia. Ponerte en empatía, porque hay personas que de veras se apasionan de pronto demasiado, pero hay que tener pasión por las cosas, por lo que nos gusta, por lo que nos da buenos resultados, pero hay personas que se apasionan de una manera que es como, podemos hablar de todo lo que hay a veces en el mundo de la política, los que están de acuerdo, los que no están de acuerdo, y yo he escuchado cuando dicen, ay no, ve nomás, esta persona pone puras tonterías, pues es su manera de pensar, es su manera de creer, él va a creer, va a tener sus propias ideas políticas, religiosas. La empatía es respetar esa parte en la que tú crees, aunque yo no estoy de acuerdo. Pero cuando ya se trata de llevar a cabo un trabajo en común, pues lo mejor es ser asertivo. ¿Cómo nos podemos llevar mejor? ¿Sí? Aunque tal vez no exista la total identificación entre tú y yo, pero sí la empatía de tú me entiendes y yo te entiendo. Entonces, una empatía con mucho respeto también, donde te comprendo y me comprendes. Porque nosotros no podemos comparar el dolor con los demás, el dolor es dolor. Si a alguien se le muere un ser querido y a otra persona se le muere una mascotita, el dolor es dolor. No podemos comparar. Es cuando alguien puede decir, ay, por eso se enojó por una tontería, pero para él a lo mejor era muy grande. Ay, se está riendo de la nada. Pues a lo mejor eso le causó, pues, alegría. Entonces, es cuando también le vamos poniendo una escala de valores a lo que la otra persona le pone también su escala de valores. Si alguien le puso el 10, tú le estás poniendo el 2, entonces ya también ahí chocamos con la empatía. Y recordar que dentro de esa empatía, que también crea en ti una buena estima, ¿qué tanto te dices de ti? Si tú te pusieras a escribir todas tus virtudes, tus debilidades, tus fortalezas, dice la psicología positiva, que por cada defecto que te encuentres, tienes que aumentarte 10 cualidades. Entonces, cuando nos criticamos ahí es donde cuántos defectos estás poniendo, ¿por qué no empiezas a ver empáticamente las cosas buenas de ti? Entonces también esto te va a ayudar a ti a dar un apoyo emocional a ti misma, porque tú eres como, pues, esa parte donde te disocias, donde a veces te dices, cuando estás de pronto, pues a lo mejor enojado o con otra emoción que te inquieta. ¿Cuántas veces nos hemos visto que tú mismo te calmas, que tú mismo te dices, ya, todo está bien? ¿Qué es? Estás calmando, te estás dando apoyo emocional. Porque hay personas que la están pasando solos en su casa. Imagínate para tener ese apoyo. No hay distanciamiento social, hay distanciamiento físico.
Y a veces hay gente que tiene esa necesidad de estar en contacto físico con las demás personas. Cuando nos dicen que necesitamos mínimo 8 abrazos diarios, que necesitamos 21 abrazos diarios, y en este momento en que esa parte empática para dar apoyo emocional no podemos hacer uso de ella. Entonces, ¿cómo lo vas a hacer? Pues a través de las palabras, a través del entendimiento, a través de la empatía. Darte apoyo emocional a ti y volverte a levantar y darle apoyo emocional a las otras personas. No, porque ¿cuál es la peor ofensa que le hacemos al ser humano? Pues ignorarlo, descalificarlo, no tomarlo en cuenta. Entonces no te descalifiques tú, no te ignores, tómate en cuenta, escúchate a ti. ¿Por qué? Porque eso te va, con ese apoyo emocional, entonces te vas a escuchar a ti y también hay que tener escucha activa, no hay que oír nada más, hay que escuchar. Escucha activa es donde pones también tus propios valores, tus sensaciones, donde entiendes el por qué pues no tiene que estar de acuerdo con todo, porque tampoco, y también empático es cuando una persona se cierra con una idea, pues es el momento de decir qué tan importante es este asunto para darle seguimiento o para simplemente respetar, porque hay personas que no, a veces es muy difícil que las entiendan, se ponen a lo mejor con una conducta necia, terca y se cierran en su asunto. Pues, ¿cómo ser empático? Entender que así es y saber hasta dónde pues vas a tener una comunicación adecuada con esa persona si se cierra. Porque a veces queremos que el otro cambie. No, yo tengo que cambiar. Y ahí es cuando pues, hay que tomar distancia a veces y buscar esas alternativas si hay necesidad de seguir en comunicación, ya sea por cuestiones de trabajo o algo. Entonces, buscar la mejor manera. Si tú eres, dice, alguien aquí tiene que ser sensato. Y es parte de aplicar la empatía, aplicando el valor de la sensatez. No es tu momento, ¿por qué? Porque se van a enganchar emocionalmente y se pueden destruir, van a destruir algo pues, que puede terminar pues no muy bien. Entonces también en ese ser sensato hay que ser paciente, paciente incluso para escuchar, porque a veces estamos escuchando y nuestro diálogo interno nos está interrumpiendo. Escuchar, dice que tenemos más habilidad para escuchar porque tenemos 2 oídos. Entonces, escuchar es como mirar a los ojos. Por eso dice que cuando tú escuchas a una persona, tienes que mirar todo el rostro a la altura de los ojos. Y aquí donde prácticamente tenemos, se junta nuestro hemisferio izquierdo y derecho en el lóbulo frontal. Entonces, aquí es donde tú tienes que estar jugando en su rostro para estar mirando y entendiéndolo. Eso te va a ayudar a no distraerte mucho y a poder tener esa escucha activa que te va a permitir también crear esa paciencia para la escucha activa. Entonces, mira también, yo en este momento estoy certificando en lo que es lenguaje corporal y detención de mentiras y me estoy dando cuenta que en realidad nosotros ya traemos ese conocimiento, porque es universal. Hay personas que a veces entran en la duda, ay, como que me echó mentiras. Y luego también puedes decir, ay, no es cierto. Pues a lo mejor son imaginaciones mías. No, es que el inconsciente conoce el lenguaje corporal como un lenguaje universal y está registrado, porque te vas a dar cuenta cuando a alguien le gustó, no le gustó, cuando le causó sorpresa, cuando le causó enfado, ¿sí? Aunque te lo esté diciendo con palabras, no, todo está bien, pero viste su lenguaje corporal. Entonces, necesitamos ser muy observadores con ese lenguaje corporal y interpretar esas señales, porque alguien le puede decir, ¿estás de acuerdo? Pues sí, pero ya levantó los hombros. ¿Estás de acuerdo? Y cruza los brazos. O ya no te mira a los ojos. Entonces, aprende a mirar. Ser empático es aprender no es clavar tus ojos en los ojos. Es entrar
a su mirada. Poder mirarlo de otra manera, no nomás ver. Entonces, no invalidemos la forma de ser de otra persona. Con qué sí, con qué no, y con qué tomo distancia. Porque no se trata de que nos han dicho que así como que tenemos que querernos todos al igual. Es respetarnos. El respeto es obligatorio. El querer se da por añadidura. Tú y yo nos podemos respetar, pero a lo mejor con el tiempo podemos crear una buena amistad que llegue a un sentimiento de más cariño, de más amor, como amigos, como compañeros, como familiares. Pero la empatía es parte de que el respeto es un valor, es obligatorio, pero el querer no. Si una persona te manipula a través de que, o que lo tengas que querer, pues no, entonces eso no es parte, o sea, para ser empático te tengo que querer, no, no tienes por qué querer, tienes que respetar y saberte identificar de acuerdo al nivel de cada quien en el aspecto de los roles que cada uno desempeñamos. Pero cuando tú invalidas, cuando crees que lo que la otra persona dijo no es importante, y estamos hablando desde un niño, estamos hablando desde el bebé sabe cuando ese adulto es empático, esa persona que está cerca de él es empático, el bebé reacciona con su lenguaje corporal, el bebé reacciona con un llanto. ¿Por qué? Porque sabe cuando esa persona lo quiere o no lo quiere. Entonces eso ya lo traemos y podemos interpretarlo, pero no invalidemos jamás esas opiniones y seamos empáticos, porque también podemos invalidar el dolor o el sufrimiento de alguien. Yo, por ejemplo, en este momento pues estoy trabajando con un paciente que trae problemas de hipocondria, entonces tuve que hablar con las personas con las que está viviendo, porque pues la verdad es como si invalidaran lo que lo que esta persona está viviendo, y más en este tiempo de crisis, de que a lo mejor se va a contagiar de todo lo que digan, de lo que digan las noticias. A veces no entendemos a qué nivel está sufriendo, a qué nivel está doliendo. No. Entonces, cuando menos ser empáticos, les dije, ¿saben qué? Pues eviten hablar mucho hablar de esto, hablen entre ustedes, no lo hablen delante de esta persona, a cómo empatizar con ella, cómo entenderla más. ¿Por qué? Porque pueden llegar a crear un problema todavía mucho mayor. Entonces tampoco el juzgar y esos juicios de valor, donde a veces pueden ser demasiado severos, desde el momento en que señalamos con nuestro dedo acusador, pues que estamos juzgando, que te señalas tú. Porque incluso yo al señalar a alguien, me señaló 3 veces a mí. Y dice que por testigo está la vida, está en quien tú creas. Es esa parte, o sea, es como el señalamiento de la pistola. Ni te juzgues a ti, ni juzgues al otro. Y no rechaces. Aplica, sea asertivo. Y a las personas asertivas no es porque las van a querer, las van a respetar. Sea asertivo, o sea, no rechaces tan fácilmente, y cuando no estés de acuerdo, pues exprésalo y ve hasta dónde es necesario continuar con la comunicación, con la negociación, o es necesario ya retirarte. Tú eres la única persona que te vas a dar cuenta. Empatizar es perdonar, pero primero también perdonarte a ti. No llenarte de culpas, sino sentir que a lo mejor aquello que hiciste, que dijiste, como él hubiera, el gran pecado de la autoindulgencia, si yo hubiera hecho, si yo hubiera dicho. Es mejor, cada día perdónate y aceptas ser responsable, y perdónate por haberte equivocado. Perdónate porque hay personas que dicen, ya fracasaste.
no es parte de lo que tenemos que vivir. Ya estás, o como comentaban ahorita, de una derrota, no, es volverse a levantar, por eso hay que ser resilientes de vida. Enseguida les daré también algo de lo que es la resiliencia para poderla aplicar. Entonces, vuelvo a lo mismo, dice, antes de juzgar, recuerda que detrás de cada ser humano también hay una historia, que también trae sus creencias, sus vivencias, su manera en que ha salido adelante y tú también. Entonces, entremos en esa empatía y empezarte tú, por eso hablan de hacer decretos positivos, de que pienses también por cada pensamiento negativo, pues cámbialo por algo positivo, pero no nada más. Dice que la repetición es la madre del aprendizaje. Empiezan a repetir, aunque al principio no lo sientas. Y ya una vez que lo vas repitiendo, lo vas repitiendo, lo vas repitiendo, entonces lo repetiste tanto que se la está creyendo también ya ese cerebro emocional, porque ¿cuántos años había de que no te la habías creído? Entonces, todos esos años que se acumuló esa creencia o esa conducta que tú no creías de ti y que te la estás cambiando, pues es también darle tiempo a que se forme. ¿Hay que ser empáticos? No. Aplica la empatía personal y la interpersonal. Y pues continuamos con, nos dice aquí, la empatía es la única garantía de supervivencia en tiempos de cuarentena. Sí, porque a veces podemos caer en ser muy individualistas, en una conducta egoísta, donde solo lo que yo creo, lo que yo siento, lo que es importante, invalidamos a la otra persona. Por eso es fundamental que para cerrar ciclos, va a ser fundamental para cerrar ciclos, dice, solo así lograremos cerrar la puerta a la que ya no hay que entrar nuevamente. Entonces, pues hacer empáticos, porque cada vez que también nosotros no nos identificamos con alguien, acuérdense que tenemos el mecanismo hay dos mecanismos, cuando no queremos aceptar que yo tengo esa conducta, entonces hay el mecanismo de proyección donde yo lo proyecto contigo, ¿sí? Lo que yo no, mi punto ciego, porque tenemos un punto ciego que está en nuestro cerebro reptiliano. Por ejemplo, precisamente el cerebro reptiliano es el que crea el enamoramiento. Y el enamoramiento es fascinación. Y nos han creado la idea de que el amor así como muy romántico, de novela, es bonito porque es efímero, es fascinación y ahí los estudiosos del cerebro, unos dicen que el enamoramiento dura 2 meses, otros te dicen, han llegado a decir que dura hasta 6 meses. Entonces es la fascinación de que no puedo vivir sin ti, ni tú. Queremos como ese amor de Romeo y Julieta, pero nos olvidamos que el verdadero sentimiento, la verdadera emoción de amor es también entrar a resolver conflictos, a resolver diferencias y a ser empáticos con esas diferencias y llegar a acuerdos. Entonces, en este momento, ahí está el amor. Nada más que no lo conviertan en algo pues en algo doloroso, sino buscar la empatía o en algo donde tú te cierres a que tú estás bien y los demás están mal, o que el otro está bien y tú estás mal, porque también ahí entra pues una desvalorización total a tu baja estima. ¿Mm? Bien, pues vamos a continuar. Por eso es bueno hacer como una lista de todas esas bondades y virtudes que tú tienes, empezar a mirarte con decretos positivos, levantarte diario con una palabra agradable para ti, con un pensamiento positivo. Si no hay un contacto en este momento adecuado físico, bueno, pues
La sonrisa es algo hermoso y que nos ayuda a ser empáticos. Mirar con sonrisa, levantarte y empezar por la empatía también con la naturaleza. Y no decir qué calor, qué esto. Pues ahí está, la naturaleza nos está dando cosas maravillosas. Por eso también es bueno contemplar la naturaleza para también entrar en empatía con ella. Porque el día que nos hace falta esa agua, estamos enojados. El día que nos hace falta ese sol, pues queremos ese sol. Entonces, pues también hay que ser empáticos con todo lo que nos brinda la vida. Y dice una de las grandes leyes del universo: cero quejas, cero lamentos. Bueno, dicen que para eso también hay que trabajar la resiliencia, que es la que nos ayuda precisamente a salir de una derrota, a salir de un evento como de esta crisis. También tenemos que empezar a ser resilientes en esta crisis, porque la vamos a necesitar después de salir de esta. A mí yo escucho diario comentarios de pues personas que me están diciendo, no, pues que ya fulanito ya fue despedido, que fulanito le pasó esto, que fulanito. Entonces ahí imagínate todo lo que se va a requerir desde este momento, aprender a cultivar, a desarrollar lo que es la resiliencia. Sé que es que a pesar de cualquier derrota, a pesar de cualquier trauma, a pesar de cualquier crisis, te tienes que levantar a pesar de todas esas adversidades. Y esta es una crisis que estamos viviendo y hay que darnos la oportunidad de ser resilientes. A veces la empatía va a ser muy buena para ser un resiliente cuando alguien llega y te da un comentario de aliento, cuando tú mismo aplicando todas estas habilidades de la inteligencia emocional. Ahorita recordé cuando hay una película clásica que se llama Lo que el viento se llevó, de cómo la protagonista, pues que era ahí pues muy caprichosa, pero también la caprichosa, rebelde, pero también muy aguerrida, se cierra, se aferra a que ama al que era novio y después esposo de su prima, y creyendo que ese es el amor de su vida. Y bueno, cuando tenía enfrente a quien realmente la amaba, pero ella nunca lo vio, siempre su punto ciego estaba como ferrada a que quería al novio de la prima. Y ahí sí, o sea, se va desarrollando este argumento en la película todo. Y cuando se da cuenta, ya por fin se hace vida con el que realmente la amaba, pero como que al principio ella sigue aferrada, pero poco a poco se va dando cuenta pues que también lo ama. Nada más que cuando la protagonista de esta película, cuando ella ya se da cuenta que sí amaba a esta persona, él ya estaba muy desgastado. Y él, entonces, llega un momento en que ella le dice que sí, que es con él, y él simplemente se va, se retira, se desgastó tanto en la relación que agotó todos sus recursos y se va. Entonces, la frase con la que ella termina la película, que a mí me gusta mucho, ella dice: mañana será otro día. Ser resiliente es que cada momento es diferente. Que hoy estamos así, que mañana será otro día, que cuando termine este confinamiento, esta pandemia, epidemia, pues sí va a haber cambios y nos tenemos que ir a adaptarnos a ellos. Va a haber cambios, unos agradables, otros no tan agradables, porque a veces hay mucha resistencia al cambio, pero ser resiliente y levantarse después de un evento difícil, de una derrota, de eso se trata la vida. Para que no tiene que, por ejemplo, es como vivir con la esperanza. La esperanza no tiene nada que ver con el optimismo. Hay un optimismo inteligente tal vez con eso, pero no con un optimismo de ¡guau! Todo está bien. No, hay que ser realistas. La esperanza es realista.
pero la esperanza tú la vas, con la resiliencia tú vas creando también esa esperanza, pero vas poniéndole objetivos para ser resiliente. Puedes empezar a volver a creer, volver a crear tantos recursos de los cuales ya cuentas, pero si te quedas derrotado, si no te vuelves a levantar, si incluso, o sea, es como perder a veces hasta la dignidad, o sea, no perdamos la dignidad, porque también es parte de algo muy valioso. Dice, porque lo único que no se puede perder en esta vida es la dignidad. Entonces también, si te quedaste en ese evento, en esa derrota, entonces dices, de que eres digno para salir adelante. Tenemos que ser dignos para ser resilientes, dignos para salir adelante, dignos para poder decir que lo podemos confrontar con todo lo bueno que lleva y lo no tan bueno. No estar viendo nada más lo malo, pero siendo muy realistas. El resiliente tiene la esperanza y la busca con todos los recursos que tiene. Entonces vamos a crear también esa resiliencia, que es la que dice, es cómo transformar el dolor, nuevamente con estas habilidades de la inteligencia emocional, con la comunicación asertiva, que es donde algo de la comunicación asertiva es cómo defender todos nuestros derechos, respetar mis derechos y los ajenos. Poner límites para que respeten esos derechos y saber cuándo hay que respetar ese derecho, aunque no me guste. Crear fortalezas con todos esos recursos que tienes, con todas esas habilidades, con toda tu capacidad, cómo potenciar esos recursos, cómo crearles con más energía para innovar y crear nuevamente y darle un sentido positivo. ¿Qué aprendí? ¿Qué aprendí? Es de todo lo que viví, qué bueno me dejó, ¿sí? Y qué lección de vida me llevo. A veces una persona nos ayuda a ser resilientes. ¿Por qué? Porque la encontramos también en el camino. Es como, a lo mejor para alguien que fue adoptado, tal vez fue lo mejor que le pudo suceder. ¿Por qué? Porque tal vez sus padres biológicos no estaban listos, porque también había una historia muy difícil. Entonces, lo amaban tanto que lo dejaron en el mejor lugar. Entonces, es como si yo voy a vivir por decir, ¿por qué me adoptaron o por qué adoptaron? Entonces, no, es como con ese amor también los nuevos padres adoptivos le ayudan a ser resilientes. O cuando ha habido un padre ausente, una madre ausente, también tenemos padres simbólicos que de alguna manera también le llaman los padres de corazón, que a veces puede ser ese abuelo, ese tío. Entonces, esas personas también nos ayudan a ser resilientes en el camino. Entonces, revisa también cómo puedes tú ayudar a otro a ser resiliente y cómo alguien también necesita apoyarte a ti en los momentos más vulnerables para que te vuelvas a levantar. Tenemos la tenemos que crear y la tenemos que desarrollar porque la necesitamos ahora y la vamos a necesitar mañana, cuando el día que esto pase a ser parte de todo nuestro pasado. Esta crisis que pues la estamos pasando todos. Yo creo que ser resiliente es algo que nos ayuda a saber que todos la estamos viviendo. No somos unos cuantos, somos todos. Cada quien con su manera de hacerlo y con el contexto o en el ámbito que lo está viviendo. Entonces, escribe también qué habilidades tienes para potenciar esos recursos que te invitan a ser un resiliente. Mañana será otro día, pensamientos positivos, no hay que darle tanta importancia para que esto no trascienda, o cómo darle una solución y una respuesta. Todos somos personas resilientes porque todos hemos vivido
experiencias buenas, pero también experiencias muy difíciles. Si no hay preguntas, pues continuamos también. ¿Vamos bien? ¿Qué horas tienen para saber cuáles los tiempos que tenemos? 5:20. ¿Eh? 5:20. Ah, bueno, ok. Bien. ¿Qué es? Pues trabajar un poquito lo que es el ciclo de la resiliencia. Dice, resistencia para abordar los shock. Es como hasta cuando se va al gimnasio, ¿no? Que tú dices, "Ay, ya no quiero salir a hacer este ejercicio, me está doliendo". Pues, pero quieres tener ese músculo, entonces resiste para que puedas obtener. Por eso la resiliencia también nos lleva a cumplir objetivos. Tenemos que resistir, no darnos por vencido y no derrotarnos. Preparación para minimizar los daños y costos de la crisis. Después de aquí, bueno, si a lo mejor no estamos gastando igual, pero tal vez nos estamos haciendo más ahorradores. Tal vez nos estamos dando cuenta de lo que cuestan las cosas que a lo mejor antes las comprábamos y no te dabas cuenta, si no estabas acostumbrado a comprar ese kilo de huevos, de plátanos, ahora te estás dando cuenta cuánto cuesta, cuánto vas a consumir a la semana. Entonces, ¿qué es lo que no hay que desperdiciar? Lo que antes desperdiciaba. Entonces, es también cómo prepararnos ante lo que estamos viviendo y que estamos aprendiendo también para equilibrar las finanzas, para cerrar ciclos, para entrar en contacto conmigo mismo y aprender a estar contigo mismo, porque también ser resiliente es que aprendas a estar contigo y que no sientas angustia de que tengas que tener alrededor ruido, gente. Adaptación para responder mejor a situaciones y situaciones futuras. Es como prever qué quieres cuando salgas de esto, empezar a planificar, empezar, como nos dice la programación neurolingüística, nuestro cerebro se la cree. El cerebro límbico y el cerebro reptiliano, todo lo que tú le digas, él se la cree. Él no sabe de bromas. Entonces, es como cuando yo les pido a veces que, cuando ya estoy por a veces cerrar el ciclo de una terapia, darle de alta, siempre como que les pido que me hagan entro como una parte de hacer coacheo con el paciente y hacemos como eso de, vamos a ver cómo estás en cada área de tu vida, que lo vamos a alcanzar a hacer con la rueda de la vida. Y una cosa es escribirlo, porque el que escribe las metas, el que escribe los objetivos, lo hacemos con cerebro racional. Pero hacer un collage con imágenes, con dibujos, entonces estamos trabajando con nuestro cerebro emocional. Entonces, cuando esos dos se juntan, se hace una programación. Entonces, por la mañana, yo me levanto a llevar acciones para ir cumpliendo, o sea, y tener la esperanza de que se va a lograr, pero estar viendo esa imagen en mi mente, soñar a veces despierto, sí, pero pisando con nuestra realidad. Tampoco vamos a crear cosas que a lo mejor no están a nuestro alcance, como si yo digo, pues yo quiero regresar a los 15 años, pues no estoy siendo realista, o quiero ser soprano, pues no estoy siendo realista, pero sí puedo cantar. Pero sí puedo cantar y sí puedo, a lo mejor a mi edad, ser más jovial, no porque me voy a vestir como esa quinceañera, pero sí ser jovial en tu carácter, en tu comportamiento, porque hay personas jóvenes que están ya amargadas. Y hay personas ya mayores, o que somos más mayores también, y a veces ya con un carácter muy jovial. Entonces, eso es parte de lo que es mantenernos joven de ese espíritu. Y eso es, y esto aquí nos ayuda a las personas que son resilientes. ¿Sí? Transformar tu transformación de habilidades para superar esas habilidades, o sea,
de esas adversidades. Entonces, pues haz uso, ¿no? De darte cuenta de este ciclo y no te estanques en algunos, sino al contrario, darle vida a tu resiliencia, porque también se trabaja mucho con la inteligencia emocional. Y vamos a otro ejercicio. Dice aquí en los siguientes cuadros realiza un dibujo, ya sea con figuras, con símbolos o como te agrade. Para ti, como te agrade, bueno, que para ti ha significado alguna experiencia dolorosa, actual o con la que estamos viviendo, que hayas vivido en el pasado o que la estés viviendo actualmente, cómo te sientes en tu presente y cómo deseas crear resiliencia en tu futuro. A lo mejor se activaron en este momento de crisis alguna experiencia pasada, pues puedes anotarla. O es también una crisis que ya empezó, cómo empezaste a vivirla, porque ya desde marzo se empezó a sentir y ya es parte de ese pasado. Cómo te sientes en tu presente y cómo quieres ser resiliente y lograr cosas a futuro. Entonces los voy a dejar otros momentos para que lo escriban y también a través de símbolos, figuras o dibujos, pongan allí en cada uno de esos cuadros. ¿Listo? ¿No hay preguntas? ¿Nada? Bien, por aquí, si lo hiciste, si no, pues date el tiempo. Tienes todo el tiempo que necesites para hacerlo también con calma, después de todos estos conceptos. Y hay que, dicen, para ser resilientes hay energías que contaminan, también hay limpias, renovables y sostenibles. Dice, es necesario aprender a conectarnos con la energía del amor, la alegría, la gratitud, la ternura, generosidad, voluntad y silencio. Todos son fuentes de la resiliencia. Agradece cada día porque estás vivo, por todas las cosas que puedes agradecer. Renuévate cada día. Quiérete tú mismo y sé generoso contigo y con los demás. Bueno, entonces todo esto nos va a empezar a crear más motivación. Como decía, la motivación viene de dentro y hay motivadores externos, porque esa es la capacidad de lograr nuestros objetivos, de tomar acción. Una persona cuando está desmotivada, pues simplemente puede entrar en aburrimiento, en apatía, en tristeza profunda, en depresión. Una persona desmotivada se queja mucho. Una persona desmotivada entra como en conductas muy infantiles, de que creemos que las cosas, es como cuando todos tenemos también, cuando creemos en algo todopoderoso, pues es muy valioso, porque a veces también la oración es muy bonita para trabajarlos en estos momentos, en lo que cada quien cree, pero no, a la esperanza se le ha relacionado mucho con las cuestiones religiosas y no. La nueva psicología positiva, del mismo Daniel Goleman, los estudiosos del cerebro, hablan de la importancia de lo que es la esperanza para lograr objetivos y para automotivarnos, porque esperanza es esperar. Y lo contrario a esperanza es la desesperación, desesperarse, no saber esperar. Entonces esto nos va a desmotivar y eso nos va a invitar a no lograr los objetivos que estamos buscando o los que ya tenías. No los apagues. Simplemente las metas son flexibles. Por eso cuando
nos ponemos metas, una meta tiene que ser flexible. Si yo la tenía, tal vez, pues irme de vacaciones pues en junio y todo, ¿no? Pues ¿cómo la puedo aplazar? Si yo tenía esos ahorros, bueno, entonces ahora ¿qué puedo hacer? ¿Cómo? Si no pude, si no, a lo mejor si querías ir a otro país, bueno, pues a lo mejor ser flexible y nos quedamos en este país, visitamos algún lugar de este país, o, o era la misma ciudad y que quería a lo mejor algo grande, una fiesta. Pues bueno, para todo hay lugar, hay espacios, y siempre hay que ser flexible para no frustrarnos y no sentir que no se logró al 100 esa meta. Entonces, motivarnos a través de esas conductas que nos ayudan a esa consecución de objetivos. Aquí, por ejemplo, nos va a llevar al logro, al compromiso, a la iniciativa, a un optimismo inteligente. O sea, no perdamos el foco del optimismo, porque no vayamos a un optimismo inflado, porque eso no es válido. Entonces, eso es no pisar la realidad. Pero, ¿qué quieres lograr? Tú tienes, toda la motivación inicia con una necesidad, tenemos hambre, nos lleva a comer algo, al impulso de comer algo, nos lleva a esa acción, comemos y ¿qué? Quedó satisfecha. Entonces volvemos a crear otra meta, otro objetivo. Entonces es lo que nos mantiene también vivos. Tenemos que estar con algo. Es que quiero hacer hoy. O sea, a veces hasta dentro de la rutina hay que hacerle esos cambios, pero con nuevos objetivos. A mí que me encanta ir a caminar, que me encanta ir al aire libre, pues ahorita no puedo, entonces pues me asomo a mi patio, a mi ventana y tomo el aire y tomo el sol y veo lo hermoso de la naturaleza. Pero tenemos que ir y cómo suplir esas caminatas o esa forma de trotar de otra manera. Entonces tenemos que ser flexibles con nuestras metas y no enojarnos por lo que ya pasó. Así estaba, pero hoy estamos viviendo esta realidad. Hoy la estamos viviendo. Entonces, dicen que pues por todo se paga un precio, entonces hay que pagar un precio, pero un precio agradable. Entonces, aquí vamos a hacer la rueda de la vida, que es la manera en que nos vamos a poder poner metas. Si ustedes ven esta rueda, pues puede haber más áreas, pero a lo mejor todos se pueden incluir al mismo tiempo en la rueda de la vida. Haz la rueda de la vida en tu hoja, en una hoja, y ponle estas áreas de vida y ponle como encabezado, vamos a este ejercicio, ponle como encabezado, esta es la rueda de mi vida, ponlo como encabezado. Y ya que lo tengas, miren, cada área le ponemos como el 100, pero es más bien, aquí no va a haber operaciones, ni suma, ni resta, simplemente el 100 es por área. El 100 no tiene que ver con las otras áreas, con las otras áreas, es por área nada más. Y si se dan cuenta, por ejemplo, ahí pongo como esos radios que lo cruzan, como que si cada parámetro lo tuviera, y es como tener del 0 al 100. Y vamos a crear cuánto le dedicamos a cada área de la vida, de lo que no vamos a ponerlo en lo actual, sino en nuestra vida general hasta este momento, cómo le hemos dedicado tiempo a cada área de esta vida. La familia no es nada más estar sentados y mirándonos unos a otros. La familia es comunicación, es trabajo de equipo, es colaborar, es cooperar, es dar afecto, es ser empáticos, es aplicar todas estas de la inteligencia emocional, es saber que si estamos molestos, ¿por qué estamos molestos? Es saber resolver los conflictos. Entonces, saber ver lo bueno de cada uno de las familias con las que estás conviviendo actualmente o con el resto de tu familia, que a lo mejor le estás hablando a alguien que hacía mucho que no te comunicabas con él o al nuevo amigo. ¿Cuánto le dedicas a tu familia? Del 0 al 100. Entonces, más o menos ya en su línea que le corresponde,
vas a poner una cruz, que se la vas a cruzar más o menos a la altura del porcentaje. Pones el porcentaje y le pones y lo cruzas con en ese porcentaje le haces una cruz para saber a qué altura se quedó. Y vamos viendo que posteriormente quiero que esa cruz que le pusiste a la altura de ese porcentaje se va a unir con las otras, con los otros porcentajes, que al final no va a quedar una rueda. ¿Cuánto le dedicas a tu trabajo? Tu trabajo también es el que estamos actualmente llevando a cabo. Para los que se mantienen todavía trabajando, qué bueno, porque sí también, pues es doloroso ver cuántas personas pues han perdido su trabajo o están en una incertidumbre también muy difícil. Pero a ver, hasta este momento, ¿cómo te has desempeñado en el trabajo antes y ahora, pero a nivel general? ¿Cómo has hecho también esa comunicación, ese trabajo de equipo con tus compañeros, con las diferentes áreas y departamentos? ¿Cómo estás desarrollando tu productividad en el trabajo? ¿Cómo ha sido tu área de trabajo? Si realmente, porque el trabajo no se mide por la experiencia, el trabajo no se mide por los títulos, se mide por los resultados. Entonces aquí, ¿qué tan productivos han sido tus resultados? Entonces pon ahí también un porcentaje y ponle en ese porcentaje, cruzándole en esa línea una crucecita. Y vámonos a lo social. Actualmente, en lo social anterior y en lo social actual, júntalo todo. Lo social es cómo llevar a cabo, pues también nuestros hobbies, nuestros pasatiempos, las amistades. Miren, hay diferentes tipos de amistades. Dicen que los amigos se cuentan con los dedos de la mano, pero estamos hablando de los amigos del alma, porque hay amigos del alma, hay amigos de un rato pues que cuando se reúnen, disfrútalo. Hay amigos que pues su ciclo terminó y pues por algo se tuvo que terminar el ciclo. Y hay amigos pasajeros y hay amigos pues, nada más de un rato de fiesta, pero los verdaderos amigos dicen que son esos amigos del alma. ¿Qué tanto los estás frecuentando anteriormente y actualmente a través de las redes sociales? ¿Cómo desde esas llamadas telefónicas, cómo estás? ¿Cómo la estás pasando? O sea, es válido porque a lo mejor tiene algo bueno que decirte. Si realmente eras una persona sociable o eras más antisocial, si realmente te dedicabas nada más al trabajo y te olvidaste de darle vida, porque lo social también es algo que es como un gran antídoto para el estrés. Entonces, ¿cómo has llevado tu vida social desde antes y actualmente? Ponle también ahí tu porcentaje. Y en lo emocional, por lo que hemos estado trabajando, ¿qué tanto te das permiso a expresar tus emociones, a desarrollar esas habilidades de autoconciencia, de autorregulación, de empatía que hemos trabajado? ¿Cómo las has llevado a cabo anteriormente y cómo las estás llevando a cabo ahora? Entonces también pon ahí el porcentaje que tú creas. En lo espiritual no siempre tiene que ver con la religión. Lo espiritual tiene que ver como con tu ser interior. Es como, pues, como dicen, la paz del espíritu. Como sentirte en paz. Como cuando tú hagas autoconciencia, también conéctate con tu ser interior. También conecta y habla contigo. Habla contigo mismo y pregúntate y quédate también en silencio contigo para ver qué respuestas surgen. Hay que cultivar nuestro don
de ser espirituales y saber que cada noche antes de acostarte, pues cierres un ciclo muy espiritual donde estés bien con la mayoría de las personas, donde no te vayas a acostar enojado, enfadado, deprimido. Mejor, preferible levántate y haz otra cosa, pero cultiva tu espíritu. A través, no nomás es a través de la reflexión, no únicamente a través de, o sea, todo es parte del espíritu, si te ayuda a hacer reflexión, si te ayuda a hacer oración, si te ayuda a hacer autoconciencia, pero ante todo, la búsqueda de la paz. Entonces, el espíritu tiene que ver con todo lo que tú desarrollas, con quién te enojaste, con quién quieres estar en paz, pero está para que tú estés en paz contigo mismo. En lo físico, y más en estos momentos, lo físico tiene que ver con tu arreglo personal. Acuérdense que ahorita nada más tenemos la oportunidad de bañarnos y tocar la piel. Entonces es muy importante porque las neuronas se activan con energía. Tocar tu cuerpo activa por eso, y el agua regenera, el agua te da energía. Tiene que ver con nuestra alimentación. Dice, no hay que caer en pura vitamina T, que son tacos, tostadas, hasta al pozole ya le dicen tozole. Hay que nutrirnos, es la alimentación, tu arreglo personal, es el ejercicio, es tus chequeos médicos. Entonces todo eso, y si ahorita pues no tienes por qué ir a tus chequeos médicos, pues cuando menos a lo mejor, pues conecta con tu cuerpo, cómo estás. Todo lo que tiene que ver con tu cuerpo, con tu salud, entra en la parte física, con tu autoestima también es parte. Y en lo económico no es lo que ganamos, todos queremos ganar más, es cómo eso que ganamos o eso que tenemos, cómo lo estamos administrando. Y en lo económico, dices que como de cada 100 pesos, una parte es para ti porque tú la trabajas, otra con la persona con las que vives, porque tenemos que apoyarnos unos a otros. ¿Qué tanto ahorramos? Y si podemos ahorrar ahorita, y a lo mejor si hemos tenido el hábito del ahorro, pues esta cuarentena nos va a ayudar mucho para esos ahorros. Y también es como dar tu diezmo. El diezmo no siempre se da a una iglesia, el diezmo tampoco siempre se tiene que dar con dinero. Es dar como diezmo cuando a lo mejor al que más lo necesita, cuando participamos y somos responsables socialmente y vivimos conectados con ayudar a alguien, y no siempre con dinero. O sea, yo creo que la manera también que ayuda mucho a lo espiritual es haciendo algo en favor de alguien, en un apoyo de aquella persona que está más necesitada. Y hay que pensar qué necesitas tú, hay que pensar qué necesita a lo mejor el que puede ser el más débil de tu familia, el que está a lo mejor enfermo, el que tú crees que está más alejado o que es el más enojón, tal vez está necesitando más el amor de ti. El salir si podemos a veces mirar afuera y cuando menos vamos y hacemos nuestra despensa, porque entonces quién, y vemos alrededor que también hay alguien todavía que está pasando peor todavía que nosotros, entonces cómo ayudarnos. Y en la pareja no es lo mismo que la familia, porque la pareja es estar parejos, por eso dicen cuando cuando dice, dejarás a tu padre y a tu madre cuando te unas a una pareja, no te dice cargas con tu padre y con tu madre. Entonces, la pareja tiene el primer lugar antes que los hijos, porque fueron los primeros que se conocieron, y entre los dos, si decidieron tener descendencia, están después, para que tú necesitas estar bien. Y si vives en pareja, tu pareja necesita estar bien. Necesita estar bien en pareja y en automático los hijos van a estar bien. ¿Qué tanto ven? Porque ahí es donde también los hijos ven hacen creencias de ellos mismos
y hacen ahí también sus contratos. Si papá y mamá están acostumbrados a pelearse, pues ¿a dónde los llevan? A crear un patrón que cuando crezcan y van creciendo se va a repetir. Entonces, es trabajar esas diferencias con la pareja y regalarse diario. Dicen mínimo 10 minutos. Después de resolver conflictos, después o sea, si estás muy enojado, pues retírate, como dijimos, el abanico de posibilidades, pero regresa a cerrar ese ciclo. No lo dejes hacia la deriva. Regresa a cerrar ese ciclo cuando ya estén listos para comunicarse. Entonces, y volver, como también dice la psicología positiva, volver a ser novios, volver a decirse cosas agradables, porque por algo están allí. Dicen que cuando ya no hay nada entre aquel amigo, entre la pareja o algo, simplemente uno toma su maleta y se va. Pero todavía cuando hay conflictos, cuando hay cosas, es porque algo todavía los está uniendo. Pues aunque a veces no es la persona más sana en que lo estamos resolviendo. Entonces, junta también cuánto le dedicas a tu pareja y júntame cada cruz con las otras líneas y pues te vas a dar cuenta pues que no quedó la rueda. Entonces yo les pregunto, ¿qué pasaría? Y una vez que unes, ¿y qué forma qué se formó en esa, que ya no era rueda? Si yo les pregunto, a ver, ¿qué pasaría si esa rueda que se formó se la pones a tu bicicleta y empiezas a caminar? No, va a estar ponchada. Entonces, quiero que te des cuenta cuál es el área que tienes más abandonada o que has tenido más abandonada. Y que si era a lo mejor la familia o si era la pareja, pues estás en una gran oportunidad en este momento de poder recuperar todo aquello que no aunque con esta manera y con esa resiliencia lo podemos trabajar. ¿De qué te estás dando cuenta? ¿A cuáles áreas prácticamente les dabas? Claro que nunca se va a comparar el área de trabajo con, por ejemplo, con el área social, son cosas muy diferentes. Bueno, eso de alguna manera se lo dejamos a los adolescentes, ¿no? Que a veces ellos, bueno, para ellos la escuela es como su trabajo, claro. Entonces, cada uno tiene su 100, pero dependiendo del peso que tiene su contexto. Entonces, pero también es como un espejo, como una radiografía, darte cuenta a qué áreas le estabas dedicando más y qué áreas tenías más abandonada. Entonces, la única manera de que esta rueda empiece a girar es poniéndonos metas. Porque esto es lo que nos va a motivar y automotivar. Si no tenemos metas en la vida, si no nos ponemos objetivos y no hacemos uso de todos esos recursos, te vas a quedar en la misma zona de confort, en la misma zona y cada vez, porque cuando ya tenemos una información, fíjate, algo de la inteligencia emocional, una vez que tú recibes una información y ya no la llevas a cabo, el riesgo es que nos podemos frustrar más. Entonces aquí tienes una herramienta para poder crear tus propios objetivos y tus propias metas. Escribirlas. Allá en internet te dicen cuáles son todos los pasos de una meta. Si ya lo sabes, qué bueno. Si no, pues búscale. Pero también, pues ponte a hacer un collage y vas a hacer algo creativo y te vas a dar cuenta que pues en la mañana trabajas por esas metas y en la noche trabaja con tu imaginación, porque el cerebro se la cree. Si tú crees que a lo mejor en diciembre si vas a poder a lo mejor hacer ese viaje o algo, pues plásmalo, escribe la meta y plásmalo en tu collage. Ese viaje, eso que quieres, ¿sí? ¿Sí? Siendo muy realistas, porque las metas tienen que ser muy realistas, tienes que ponerle fecha y con la esperanza de cuando poderle poner la fecha más cercana o la más adecuada. Entonces, y en la noche, ve tu collage y imagínate que las cosas ya es una realidad. Entonces por eso la programación neurolingüística trabaja que en nuestros 3 cerebros, uno es el que dicta
qué quiere, y el otro es cómo se va a lograr, cómo lo deseas, porque en la noche es cuando trabaja mucho nuestro inconsciente, y el inconsciente se la crea a través de las metáforas, de los colores, de la imaginación, de los olores, de los sabores. Entonces ponle sabor, ponle con ella al collage en la noche tienes que, y con tu imaginación, con todos tus sentidos, que ya es tuyo, que ya te lo da, y en la mañana, pues a trabajar con esos objetivos. Entonces, y a veces, pues se van formando figuras y tú date cuenta qué figura se formó. Y bueno, esa es otra forma ya también de poder platicar las figuras, porque también tienen una respuesta psicológica de acuerdo a la figura que se formó. Entonces, pues nada más observa, porque también a veces en alguna de estas áreas había un apego. Entonces, regálale, vele quitando minutos a la otra parte. Ahorita tenemos gran oportunidad de retomar muchas cosas que estaban abandonadas. Y pues ahí les dejo pues cosas que podemos hacer en las áreas para nuestro autocuidado emocional. Y pues terminamos con estas habilidades sociales, que bueno, aquí no vamos a entrar ya mucho en materia, pero sí habla algo de lo que hemos mencionado, que las habilidades sociales pues ya es nuestras relaciones interpersonales, donde es trabajar el equipo, que de todas maneras lo tenemos que trabajar, lo que hemos dicho sobre el manejo de conflictos, gestión de cambios, cómo establecer vínculos, los valores, cooperación, colaboración, persuasión. Entonces, todo eso es cosas que de alguna manera lo hemos mencionado, porque quiero cerrar con hay que evitar los enganches emocionales. Cuando entramos en un enganche emocional y no estamos aplicando adecuadamente la inteligencia emocional, entramos a lo que le llaman los juegos psicológicos de la comunicación, que es donde practicamos 3 roles: el perseguidor, la víctima y el salvador. ¿Sí? Y vean cómo este triángulo, la A es de asertividad, P de perseguidor, B de víctima, y V de víctima y S de salvador. Y nosotros estamos, cuando tenemos un enganche emocional, es que entra la manipulación, entra el chantaje, la simbiosis. La simbiosis son las relaciones enfermizas, las relaciones tóxicas. Pues estoy contigo aunque no me quieras, aunque me pegues, aunque me grites. Son relaciones, esas relaciones enfermizas de apego y conductas infantiles. Entonces, todos tenemos los 3 roles, todos, que los tenemos que trabajar con inteligencia emocional y asertividad, pero todos trabajamos los 3 roles, y aquí es cómo cortar juegos. Un perseguidor es una persona que siempre quiere tener razón. Es una persona que minimiza a los demás, desvaloriza a los demás, no sabe expresar sus emociones, sabe expresar la rabia, sabe expresar el coraje, quiere que todos estén bajo sus órdenes nada más y que hagan lo que él quiere. Pero ¿qué busca el perseguidor para entrar en su juego? Busca víctimas. Y a la víctima le encanta también ese juego. A la víctima es la persona que dice, pobre de mí, nadie me quiere, mira nomás, esta es mi cruz, así lo quiso Dios. Entonces, está siempre buscando que le tengan lástima. Por eso se engancha con un perseguidor, porque allí hacen un binomio tóxico, pero pues, que se acostumbran a veces a él y que no es lo más sano. Pero a veces también estamos persiguiendo y a veces nos hacemos las víctimas. Y en esta cuarentena, aquí tenemos que perseguir. Tenemos que darnos cuenta y hacer uso de todas esas habilidades de todos los recursos que hemos mencionado. La víctima, ¿qué nos ganamos con ser víctimas? ¿Sí? Cansan, las víctimas cansan. Y llega un momento, ahora imagínate, perseguidor con perseguidor no se pueden comunicar, se pelean, se destruyen. Víctima con víctima, ay, ¿quién va a querer hablar de puras enfermedades, de puras tristezas, de pura... Pues no se van a poder comunicar. Sin embargo, este perseguidor le dice a la víctima, eres una torpe, no sirves para nada, y ella empieza a llorar, pobrecita de mí. Pero ¿por qué vive su rol? ¿Por qué sigue en esto?
Porque aparece el que rescata, el Salvador. Todos, los tres están pidiendo amor. Los tres están pidiendo, el perseguidor con rabia, con coraje, con mandatos, está, y con juzgar está pidiendo amor. La víctima está pidiendo amor. El Salvador compra el amor. ¿Por qué? Porque aparte de que no sabe decir que no, ¿sí? Piensa que dándose a los demás, no. Hay que apoyar, no hay que salvar, no hay que rescatar. Porque una persona salvadora no sabe decir que no. Una persona salvadora se abandona a sí misma. Están primero los demás y después él. Primero estoy bien yo para poder ayudar a los demás. Un salvador compra migajas de amor. Aunque le digan que ya no quieren con él, aunque le digan que ya no me interesa, aunque le estén... él sigue allí. ¿Y qué pide? ¿Y qué te puede ayudar? Dan consejos de más. Entonces, ¿cómo? Pero entonces llega, si este le dijo que era una torpe, entonces la víctima llega, pero aparece el Salvador. ¿En qué te puedo ayudar? Entonces la víctima, pues que a gusto, o sea, ya tuvo quien la rescatara, pero la víctima va a ser igual. El Salvador se va con un peso y hasta que se recupera, porque está buscando a quien salvar. Y todos, el Salvador tiene que cortar el juego. ¿A quién apoyo? ¿Y cómo apoyo con mis recursos? Pero no cargar con las broncas, con los problemas que no le corresponden y que no es para que él lo solucione. Y más si es una víctima que vuelve a repetir la misma historia y se acostumbra a vivir así. El perseguido, la víctima, ¿cómo va a crecer la víctima? Poniendo también límites. A mí no me gritas, a mí me respetas. El Salvador dices, bueno, yo te puedo ayudar con esto, pero con lo demás no, o sea... Y cada quien hacernos responsables de nuestros actos. Y al perseguidor, pues tampoco seguirle el juego. Porque entonces, en nuestro diálogo interno están los tres. Y cuidado cuando tomas decisiones, ¿por qué? Puedes tomar decisiones en el rol que te quedaste. Entonces vamos a entrar un poco con asertividad. Yo les pido que investiguen, pues que hagamos, pues si no, pues nos metamos un poquito más a investigar sobre la asertividad. Y pues aquí llegamos con todas esas habilidades sociales, cómo practicar con la familia, cómo ser más creativos, dar ese apoyo, cómo estar mejor en comunicación, hacer trabajo de equipo, cumplir los objetivos de nuestro trabajo, de nuestro... pues todo lo que implica y pues tener juegos, desarrollar más nuestra mentalidad, nuestras memorias, que eso también ayuda. Y bueno, pues como dicen, una manera de cerrar ciclos es como, yo les dejo una carta de Paulo Coelho que nos habla de cerrar ciclos. Entonces, tienes que, lo complicado de los momentos vividos, impregnados de sentimientos, agradables o no, a los cuales nos hemos apegado, es aquello que no ha cerrado. Entonces, una manera de aplicar las habilidades de la inteligencia emocional es cuando algo sucede, todo empieza en el sentir. Entonces, cuando tú recuerdas ese pasado o lo que estás viviendo y empiezas a sentir todas esas emociones, es donde tienes que aplicar la autoconciencia. Y tienes que empezar de ese sentir, porque todo se empieza en el cerebro emocional, tienes que pasar al hablar. Primero contigo. ¿Qué hice? ¿Qué no hice? ¿Por qué estoy bien? ¿No estoy bien? Entonces, una vez que tú hablas contigo, tienes que pensar en abrir ese abanico de posibilidades. ¿Con quién necesito comunicarme? ¿Con quién tengo que pedirle perdón? Todo esto, entonces, lo que tienes que hacer es, una vez que lo sientes, lo hablas, aplicas la autoconciencia, en el pensar aplicas el abanico de posibilidades y una vez que ya tienes ese recurso, entonces lo piensas, lo hablas, lo sientes, sí, lo actúas, pero ¿saben cuál es el riesgo si no cierras ciclos? Que te puedes quedar en el pensar y en el hablar. Y los otros dos ahí están, pero bailando, o sea, no están conectados.
Y una persona que nada más piensa y habla termina en rollo y no está cerrando ciclos. Cree que todo lo sabe o piensa demasiado. Tanto análisis produce parálisis. Pensar y sentir. Entran en víctima, en ser víctimas y en ser una persona sumisa y en pobrecito de mí. Pero ¿qué les hace falta? Por ejemplo, al pensar y al sentir, hablar y actuar. El pensar y actuar, pues es gente muy fría y necesita también ser empático para cerrar esos ciclos. Hablar y sentir, es que es lo que yo siento, te lo digo. Espérate, pero tienes que pensar cómo se lo vas a decir y en qué lugar se lo vas a decir. Hablar y actuar, pues gente muy impulsiva. Yo lo que digo lo hago. Entonces, pero ¿dónde quedó también lo que es pensar y lo que es sentir? Y hay gente que su fuerte es pensar, hablar y actuar. Sí, pues tendrán, y van a tener, son muy hábiles, pero no son empáticos. No son personas que conectan con las emociones. Entonces, hay ejercicios muy interesantes que cuando algo te suceda, si tú no caigas nada más en 2 de tus potenciales, tienes que aplicar los 4, porque si nada más tu fuerte es pensar y hablar, pues cuídate mucho, o sea, y si te han dicho que eres muy rollero, pues aguas, ¿no? O si te han dicho que es que lo estoy pensando, estás pensando demasiado las cosas, pide también ayuda, o sea, para que puedas entrar en, cuando esa derrota que hubo, tienes que, si tú, el inconsciente, cuando tú le recuerdas algo que pasó hace años, para el inconsciente no pasó hace años, acaba de pasar hace unos segundos. Entonces, si hubo una derrota, entonces di cómo la estás sintiendo todavía. Háblalo contigo, los ejercicios que les di de escribir, que les puse allí también en la sesión pasada. Abre ese abanico y actúa. ¿Qué es actuar? No empieza a actuar a nivel personal. Empieza a actuar imaginándote y trayendo la imagen de la persona con la que quieres cerrar ese ciclo. Empieza a decir primero todo lo que sientes, o sea, es lo que le llamamos en Gestalt la silla vacía. Puedes poner otra silla y tú allí, y tú en tu silla, y empezar a decir, ¿para qué? Para que realmente empieces a cerrar ciclos. Yo creo que cuando yo hago este curso de cerrar ciclos, sí lo necesito, sí es algo que para poderle dar, o sea, todas las herramientas, pues necesitamos vivirlo, necesitamos hacer ejercicios vivenciales, pero ahorita con lo que tienes, ya hazlo. A lo mejor saliendo de esto nos reunimos y hacemos ejercicios de vivenciales y yo con mucho gusto lo hago. Pues muchas gracias, les deseo lo mejor de lo mejor y que tengan un excelente día. Nos vemos. ¿Preguntas o algo? Bien, Celia, nos preguntan que si puede haber respeto solo en una de las partes, por ejemplo, en lo laboral. Bueno, una persona sí puede respetar, por eso te digo, aquí tenemos que tener esas. Cuando la otra persona no respeta, es porque realmente, fíjate, entró a este triángulo. Entonces alguien tiene que cortar juegos. Entonces, si alguien no te respeta, pues tú también, pues háblalo y dile, ¿sabes qué? Creo que pues ahorita pues no nos estamos comunicando adecuadamente. Sin embargo, tú ahí tienes que exigir el respeto, porque el respeto sí es obligatorio. Oye, te voy a pedir, por favor, que me respetes. ¿Por qué? Porque entras a la asertividad, porque si tú te quedas como víctima, pues vas a seguir permitiendo que te griten, que te ofendan, que te lastimen. Porque a veces el que no respeta es el perseguidor. Entonces, simplemente es hacer uso de tus derechos, pedir respeto y saber si se puede comunicar y a qué nivel hay que comunicarse. Y porque pues la otra persona lo único que está haciendo es llamar la atención. Entonces, si no es, pues tú pregúntate, ¿aquí quiero seguir o tengo que buscar a alguien que realmente pueda ser tenga
la autoridad suficiente para estar como moderador también, porque a veces alguien puede entrar. Pero si es realmente alguien que a lo mejor puede tener mucho poder y que depende de eso, tú tomas la decisión. Tú tomas la decisión. De todas maneras hay que pedir respeto, pero también toma tus propias decisiones si, ahí si es conveniente continuar así la relación. Uh-huh. Bien, muchas gracias, Celia. En nombre de la Cámara de Comercio de Guadalajara y del Centro de Formación Empresarial, agradecemos su participación y estén al pendiente de nuestra página cefor.mx para más capacitaciones de este tipo. Muchas gracias.